Ya vamos a profundizar en temas internacionales. El Congreso argentino aprobó por unanimidad casi una ley que aumentará el presupuesto dedicado a las políticas de alimentación y nutrición del país en un 50%. Mientras tanto, siguen las malas noticias en el país vecino porque la inflación se dispara y ya suba 54,5% en los últimos 12 meses. Vamos a profundizar en la crisis que vive Argentina. Para eso nos acompaña Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y analista internacional de la Universidad Central. Edgardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy bien, pues, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias. A ver, la situación de Argentina sorprende. De hecho, durante la semana, varias manifestaciones acampando en plenas avenidas centrales de Buenos Aires, pidiendo que se decretara una emergencia alimentaria. Y ya informaciones desde el Parlamento dan cuenta de que efectivamente, casi por unanimidad, porque solamente hubo una abstención, se aprobó una ley de emergencia alimentaria que de hecho prorroga la emergencia que ya está dictada desde el año 2002, la sitúa hasta el 2020. Así es, esa ley es del año 2001-2002, sí, para enfrentar la crisis que se produjo precisamente el año 2001. Ahora, lo primero que uno encuentra como paradojal es que en Argentina existe una emergencia alimentaria, porque uno siempre a Argentina la ha observado como una potencia en materia de alimentos. En los mejores tiempos, cuando se hablaba de la Europa en Sudamérica, era justamente por la potencia alimentaria que tenía Argentina. Así es, la agricultura, la ganadería, la soya. Bueno, pero la gestión, la forma de desarrollo político, económico de Argentina tiene este impacto que es un impacto social. O sea, cuando se produce la necesidad de una emergencia alimentaria es porque hay un impacto social de envergadura y ese impacto social se transforma en movilizaciones y esa movilización, por supuesto, hizo reaccionar al Congreso. Ahora, desgraciadamente, las cifras en todos los ámbitos de la economía son complejas. Un decrecimiento económico el año 2018 del 2,5%, una proyección para el año 2019 incluso superior a aquello, lo que muestra 2 años consecutivos con un decrecimiento, obviamente que es un tema para preocuparse de manera real. Claro. En segundo lugar está el hecho de la cesantía, sobre 10% de desempleo, pero en cifras que muchas veces incluso han sido cuestionadas desde el punto de vista de su realidad. Tenemos un problema del tipo de cambio, una moneda que se deprecia en un 50% en menos de un mes. Una de las monedas más golpeadas en general en términos financieros de mercado por la guerra comercial. El dólar se ha ido fortaleciendo frente a todas las monedas mundiales, pero en Argentina se suma solamente la coyuntura nacional. Por cierto, una pobreza que supera el 30%, claro, y de ello un segmento de pobreza extrema bastante notable. Por lo tanto, el cuadro económico es de una complejidad enorme y creo que ese fue el factor que más golpeó a Macri en las elecciones primarias. En las PASO, que de hecho estuvimos conversando pocos días antes y la verdad es que se vislumbraba la posibilidad de un triunfo de Fernández, de la fórmula Fernández-Fernández, pero no en la magnitud que se produjo, que en verdad deja muy en la perspectiva de que esa elección la puede ganar y la va en primera vuelta la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Entonces, el impacto político fue muy fuerte y no cabe duda que la variable económica, que era una de las expectativas que había generado Macri de mejoría evidente, no se dio y no se dieron tampoco los factores que podrían ayudar a una situación económica mejor como es el de las inversiones. Claro, el presidente Macri, cuando era candidato, de hecho su gran promesa de campaña era justamente apuntalar la economía y todo el análisis ya a posteriori dice que efectivamente fue esa promesa la que lo llevó a gobernar esta Argentina. Ahí hay críticas que yo he visto más bien divididas, algunos que dicen que hizo poco inicialmente y otros que hizo mucho pero que no lo hizo bien. Claro. Hay una mirada, pero finalmente lo que sí es que las cifras no le están dando un buen resultado a su gestión económica y que obviamente va sumando todos los otros elementos. Claro, algunas medidas que seguramente debió haber hecho con mayor gradualidad, la hizo de manera muy abrupta, como por ejemplo el tema de las subvenciones, claro, que impactó de manera directa el bolsillo de los argentinos y tuvo una incidencia fuerte en la inflación. Pero
en paralelo, yo creo que la expectativa del presidente Macri era de que iba a haber un volumen de inversión muy fuerte, que iba a compensar los otros factores y que iban a ayudar a un crecimiento rápido de la economía. Y ese factor no se dio. Dijimos en esa oportunidad que muchas veces el mundo empresarial es afectivo, pero no efectivo. Claro. Y en este caso el afecto estaba con Macri, pero las acciones concretas para poder ayudar a la gestión del presidente Macri no se dieron, y eso es una realidad. No convencían a los inversionistas. No convencían, además, bueno, también... Tuvo que recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Y además algunas políticas zigzagueantes, sobre todo después de las elecciones primarias, se han adoptado medidas que, por cierto, no están en el ADN de lo que era la variable de Macri ideológicamente situada, ¿no? Y que muchos critican por qué después de las PASO, por qué a un poco más de un mes, aquí en octubre, cuando sean las elecciones generales presidenciales. Muchos hablan de que esa reacción le juega muy mal porque no va con el ADN del gobierno de Macri. Y si hubiera sido un cambio, reconociendo que no se ha hecho bien y ahora mejorar, son bastante tardías. Son tardías, pero además... Tienen un componente más bien electoral. Pero además desafecta a los sectores ideológicamente más cercanos a Macri, claro, porque lo observan como zigzagueante o como adoptando medidas que antes fueron criticadas, ¿no? Y eso lo recoge la prensa de manera muy, muy fuerte, se editorializa respecto a aquello, y muestra una inconsistencia que es compleja en un periodo electoral que ya está en marcha absoluta, porque las elecciones, como sabemos, son el 27 de octubre y ya oficialmente las campañas fueron lanzadas hace un par de días, de tal manera de que este fenómeno de confluencia de lo económico con lo político, con los movimientos sociales, es un cóctel un poquito más complejo, claro, que en tiempos de otros escenarios. Pero yo pienso de que aquí hay una esperanza. La esperanza es que puede haber una confluencia de intereses entre el presidente Macri en ejercicio y el principal aspirante a suceder lo que es Alberto Fernández, que a uno le interesa terminar su periodo e incluso a ver si tiene la expectativa de revertir el resultado del 11 de agosto en las primarias, y el otro no recibir una economía en tal grado de debilidad que le va a ser muy difícil gobernar, sobre todo en los primeros tiempos. Entonces, esa situación le puede generar una confluencia para poder actuar en conjunto frente a esta realidad, claro, ¿no? Finalmente, entregar un país no en el tacho, digamos. Aquí, obviamente, siempre resuena lo que fue la mochila heredada para el gobierno de Macri. Claro, Macri, uno podría decir, ha hecho las cosas mal, o finalmente partió con una idea A y terminó con una idea D. Pero cuando hablábamos de quitar las subvenciones, estas fueron entregadas durante el gobierno de los Fernández, en este caso más los Fernández, de Cristina Kirchner y antes Alberto Fernández. Perdón, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner. Eso también ha sido bien paradójico, de alguna manera, la herencia de los gobiernos anteriores a lo de Macri y no poder dominar finalmente lo que fueron todos esos elementos, termina con una situación así. Que en lo político, claro, está evidente, pero cuando vamos a lo social, esta confluencia de una economía devastada con el hambre, eso ya es complicado. Por cierto, ahora, el presidente Macri no ha logrado convencer a los argentinos en el sentido de cuál es la herencia que él recibió. Y eso, la verdad, es que no ha formado parte de la evaluación política. De otra manera, el resultado no hubiese sido el que fue. Además, Alberto Fernández ha demostrado que está en condiciones de unir a la gran cantidad, a la mayoría de los justicialistas, la mayoría del peronismo detrás de él. Que estaba bastante dividido. Que estaba bastante dividido, y eso logró solucionarlo, y creo que el apoyo de masa a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández fue muy determinante. Pichetto, que fue quien en definitiva ha creado fórmula con el presidente Macri, no logró penetrar en la esencia del electorado justicialista, y da la impresión de que La Baña va a sufrir también las consecuencias de aquello, porque el voto útil aquí va a jugar desde el punto de vista del justicialismo, y creo que puede acrecentar incluso el cuadro de votación Alberto Fernández, pensando además en el hecho de que hubo una alta participación electoral en las PASO.
PASO, claro, en las primarias. Era una de las votación incógnitas. obligatoria, pero que igual tiene un porcentaje de abstención en ese sentido que puede suceder. Exacto, pero la verdad es que la participación fue alta, no obstante el voto obligatorio que existe, pero es alta incluso en ese contexto. Y eso también es uno de los factores que hay que considerar para las elecciones del 27 de octubre. ¿Cuál es el margen que aún resta? Que podría ser una de las expectativas del presidente Macri, capturar esa gente que no fue a votar y que de esa mayoría de personas que no fueron a votar fueran un caudal de votos para él. Pero en este cuadro en el cual se mueve la situación política y económica de Argentina con el impacto social que está teniendo, creo que es difícil que haya una mutación muy grande en lo que es la percepción del electorado argentino. Ahora, ¿qué rol cumple aquí el Parlamento, el Congreso argentino? Por ejemplo, lo comentábamos en la introducción de esta entrevista, casi unánime, solamente una abstención, si no me equivoco, en esta ley. No hubo voto en contra, tengo entendido incluso. Sí, de hecho sí. Y que justamente muestra de que ahí hay una unión de las distintas facciones políticas con respecto a una problemática que se hace evidente. No, es que si hay algo que resiente en Argentina es el tema alimentario. O sea, cualquier otro factor pudiera ser contrarrestado. Pero cuando ya el asunto toca al factor alimentos, cuando se produce una crisis en ese ámbito, ya el tema es de otra envergadura, y si no hay acción rápida y si el Parlamento no se alinea en torno a aquello, cuestión que además ya había ocurrido, como recordábamos, a comienzo del siglo, en el año 2001, el año 2002, porque no están haciendo otra cosa que revivir aquello. Eso fue en un cuadro de default existente, con falta de pago real, bueno, cesación de pago, y cesación de pago, en fin, con el corralito de por medio. Con presidentes que tuvieron que dejar. Presidentes que tuvieron que dejar el mando, bueno, que es una de las cuestiones que también Macri tiene en vista, ¿no? Ese es el peligro que uno podría interpretar está sintiendo Mauricio Macri, más que tratar de revertir lo que sucedió en las PASO, en estas primarias, es justamente poder terminar. Sí, que no se cumpla aquello que se ha hecho como una cuestión de cierta permanencia, que los presidentes no justicialistas, que los presidentes no peronistas no terminan el mandato, ¿no? ¿Qué pasó? Y de Alfonsín mismo. Fíjense usted que Alfonsín fue el gran hombre de la transición argentina y sin embargo tuvo que dejar el poder poco antes de que culminara su mandato. Entonces, ese factor está siempre ahí presente y yo creo que el presidente Macri es uno de los elementos que tiene en consideración para las acciones que ha estado desarrollando. Ahora, le insisto, yo creo que una confluencia de interés entre el presidente en ejercicio y quien tiene la principal posibilidad de llegar al poder, en que estos meses no sean meses de agudización de una crisis, pudiera ayudar a que en Argentina por lo menos el factor de la gobernanza y el factor político juegue, porque no, a mi juicio, aquí hay un elemento que no hay que dejar de lado, que en Argentina es necesario fortalecer la política y la calidad de la política. La economía no se mueve de manera independiente, no se mueve teniendo ausencia de medidas políticas y de acción política. Porque ha estado muy ligada justamente a la política en los últimos años. Así es, por lo tanto, aquí hay un desafío para todos los actores políticos argentinos, que es jugar en función de los objetivos país, crear políticas de Estado que sean permanentes y no que estén sujetas a los vaivenes de quien en un momento determinado tenga el poder coyuntural, porque así no se va a salir adelante en un país tan importante, con tanta potencial como es Argentina. Y en ese contexto, Edgardo Riveros, ¿cómo considera usted que está la posición del Fondo Monetario Internacional? De hecho, se le han hecho consulta al Fondo Monetario Internacional, que ha hecho préstamos al Estado de Argentina nuevamente y mantienen el compromiso de seguir apoyando. Mantiene el compromiso de la asistencia financiera, que es de más de 56.000 millones de dólares. Justamente, o sea, pero es con una cifra de gran envergadura. Sí. Con condiciones, pero también el Fondo Monetario Internacional en este plano no puede aplicar políticas estándar, a mi juicio. Tiene que mirar las particularidades que los estados tienen. Cuando el Fondo Monetario Internacional aplica políticas estándar de manual, sin considerar las
peculiaridades y la realidad de cada país, teniendo el peso para al todo final igual, no digamos. se transforma en un factor de colaboración, sino que muchas veces de agudización de las tensiones y de presión. Eso, bueno, suele ocurrir y, por cierto, que yo espero que las autoridades del Fondo Monetario Internacional tengan en perspectiva que si hay un cambio político en Argentina, hay otra forma de mirar la forma de actuar del Fondo Monetario Internacional, pero eso es un tema que siempre está en el candelero, cómo actúa este tan importante organismo internacional, ¿no? Bien, Edgardo Riveros, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues Nicolás, un placer nuevamente estar con usted. Placer, que tenga buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente.